Hola amigos, ¿cómo están? Paso por acá para hacerles un comentario con relación a el arte, el dibujo, las acuarelas. Como consecuencia de que recientemente me conseguí con este dibujo que hice hace ya varios años atrás. Creo que para el 2021 o 22, no recuerdo bien de verdad porque no tengo la mala costumbre de no colocarle la fecha ni la firma a los dibujos y se me olvida. Pero sí conozco el origen que me motivó, lo que me motivó a crear este dibujo. Y fue precisamente el tiempo de pandemia, o pandemia, como oficialmente nos hicieron creer que estábamos viviendo en un periodo de pandemia. La pandemia, este plan de las personas poderosas del mundo, de los gobiernos, para someternos, humillarnos, despertó en mí, evidentemente, una inconformidad, una necesidad como de buscar no solo la explicación a lo que estaba ocurriendo. Los que no lo saben, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y evidentemente tengo la necesidad de buscar explicaciones políticas a las cosas. Y en ese contexto, buscando explicaciones a las cosas, claro, entiendo que esto es una política autoritaria, totalmente liberticida, totalmente en contra de la ciudadanía, pero además también había un componente de humillación, el uso de los bozales, o no sé cómo le dicen oficialmente las personas que creen estas cosas, tapabocas, estas cosas, lo cual a mí me parecía aberrante, humillante. Yo durante el periodo de la pandemia realicé diferentes tipos de trabajos. Generalmente eran de atención al cliente y siempre me pareció desagradable tener que colocarme el bozal y todo lo que implicaba las supuestas medidas de protección, que la evidencia científica demostró que esto no funcionaba para nada, no tenía ni nada que ver con la verdadera protección. Incluso más bien era como una suerte de autoengaño. Los autócratas del mundo más bien lo vendían como una suerte de efecto placebo para las masas, ¿no? Pero científicamente se demostró que un tapabocas no te va a evitar que te contagie de ningún tipo de virus, como en este caso. Y bueno, recuerdo que lo que me inspiró a este dibujo es eso. Nos decían que esto era para protegernos, pero ya nos estaban matando. Cuando nos quitaron la libertad, cuando nos sometieron, nos humillaron, evidentemente ya éramos unos cadáveres en vida, porque ¿qué es el ser humano sin libertad? Precisamente eso, pues un desecho, un cadáver, la nada misma. Pero nos protegían, ¿ves? Entonces tenía un tapabocas, un cadáver con un tapabocas. Incluso uno de los trabajos que yo tuve, nos hicieron colocarnos como una suerte de pantalla plástica porque iba a reforzar la protección. Y claro, les cuento esto precisamente como anécdota de por qué empecé yo a retomar el dibujo. Yo tenía muchos años sin dibujar y mi mente lo que buscaba era ya no solo la explicación inicial de este movimiento autoritario global, sino una vía de escape. Y la vía de escape la encontré precisamente en el arte. De ahí empecé a dibujar de nuevo, a retomar los dibujos, hacer algunos bocetos. Evidentemente tenía muchos años sin dibujar y no eran muy buenos dibujos. Y después, yendo más allá, queriendo avanzar, dije, bueno, ya puedo dibujar, ya tengo un poquito más de seguridad para el dibujo, pues creo que ahora me correspondería ir a algo más avanzado, que es la técnica pictórica. Y ahí fue donde decidí la acuarela. Precisamente de allí viene mi interés en la acuarela, mi necesidad de expresarme a través del arte, de la acuarela como tal. Y fui avanzando precisamente en dos puntos. En el punto de la idea de enfrentar este autoritarismo, este sometimiento, esta humillación a la que fuimos sometidos los seres humanos en todo el planeta, literalmente. Y mis obras iniciales generalmente era eso, era una forma de protesta. Inicialmente hacía bocetos para practicar el arte, pero también empecé como a expresar mi inconformidad. Empecé con este dibujo que les acabo de mostrar, después fui avanzando con las acuarelas, y cuando empiezo a hacer acuarelas
me encontré con este otro dibujo que realicé. Y este me inspiró mucho en la película de V de Venganza, V for Vendetta. Los que no la han visto se la recomiendo, es extraordinario. Y precisamente es esto, es un tipo revolucionario que sabe que hay un sistema corrupto y de políticos corruptos, delincuenciales, con actitudes delincuenciales, que humillan y someten en nombre de la libertad y la democracia. Y eso fue precisamente lo que me llevó a hacer acá la máscara de V for Vendetta. Y así fue avanzando. En verdad el proceso que me llevó a la acuarela fue eso, fue una reacción de mi necesidad de sentirme libre, de poder expresar lo que sentía, la frustración ante toda la humillación y todas las mentiras, los engaños, las manipulaciones a las que fuimos sometidos. Y creo que eso también se los comparto para que les sirva a ustedes también de reflexión de la importancia que tiene el arte para el ser humano. A veces el arte no es necesariamente solamente hacer un dibujo o pintar algo bonito. También es expresar las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos que tenemos los seres humanos y que a veces no tenemos una forma clara de expresarlo. Y en un contexto autoritario, pues posiblemente no lo podemos hacer a viva voz, porque nos puede ocurrir como en la película Matrix. Acuérdense que en la película Matrix los defensores del sistema eran precisamente sus víctimas. Entonces a veces como que decir a viva voz que mira, creo que esto del virus es un poco extraño, un poco manipulado, no es real, era contraproducente. Entonces yo como que dije, bueno, de alguna u otra forma tengo que expresarme y esto lo voy a hacer así. Me acordé que por años, durante mi infancia, yo lo que hacía era dibujar. Yo era un niño muy introvertido, ensimismado, y lo que a mí me gustaba era dibujar, ver libros y esas cosas que no hacen los niños normalmente, pero yo las hacía. Y me fui como adentrando de nuevo en esa forma de vida que yo tuve cuando era niño y a expresar lo que sentía a través del arte. Empecé, como les mostré, con los dibujos y ahora con la acuarela. Y claro, mi invitación es esa, que cuando sientan que hay cosas que no pueden expresar, que no saben cómo decirlas, pues dibújenlo, píntenlo, escríbanlo, y de esa manera verán que de alguna u otra forma lo que no pueden decir con las palabras, pues lo van a poder decir, lo van a poder expresar a través de sus manos y a través del arte como tal. Para hacer arte no necesariamente tiene que ser algo que se considere una obra magnífica, simplemente un lápiz, un papel y expresarse. Creo que esa era la reflexión que les quería compartir y que quería desahogar también, para que supieran de dónde vienen muchos de los orígenes de mis inclinaciones artísticas. Empezó en mi etapa inicial como niño, siendo niño, lo abandoné por muchos años y lo retomé precisamente en el momento en el que sentí que el mundo se estaba viniendo abajo por decisiones de políticos y de personas autoritarias que desprecian al ciudadano y a la libertad. Eso era todo lo que quería comentarles. Déjenme cualquier comentario, cualquier reflexión que pudiéramos conversar y pudiéramos avanzar incluso juntos en la reflexión y también en la parte del arte y las acuarelas. Eso sería todo, amigos. Espero que estén bien. Espero sus comentarios. Saludos.